Estaba conduciendo con mi amiga Sara por un pequeño pueblo en México mientras el sol se ponía. Notamos que a pesar de que la oscuridad se acercaba, no había ninguna luz encendida en ninguna de las casas. Era inquietante, especialmente para una tarde de verano alrededor de las 9 p.m. Nos reímos nerviosamente, preguntándonos si todo el mundo en el pueblo se iba a dormir temprano. Nuestro destino era una cabaña de alquiler de unos 100 años de antigüedad, ubicada en una carretera que serpenteaba entre algunas fincas. Para cuando llegamos estaba casi completamente oscuro, rodeado de árboles en la base de un acantilado de piedra. Usamos un candado de combinación para abrir la puerta y descargamos nuestro auto, con la intención de encender un fuego en la estufa de leña. Pero cuando intenté hacer unos leños, descubrí que el mango del hacha estaba roto. Nos conformamos con mover algo de leña al porche. Después de usar el baño del camping al otro lado de la carretera, regresamos sintiéndonos cansadas y nerviosas. El camping estaba casi vacío, excepto por un sitio de RV ocupado. De vuelta en la cabaña, echamos el cerrojo para pasar la noche, nos metimos en nuestros sacos de dormir y nos quedamos dormidas. Me desperté con Sara susurrando, diciendo que escuchaba a alguien afuera. Pensé que escuchaba ruidos, y a alguien intentando abrir las manijas de las puertas del auto. Luego, los ruidos aumentaron con un traqueteo alrededor de la cabaña. Sonaba como si alguien estuviera metiéndose con nuestras pertenencias. Estábamos demasiado asustadas para abrir la puerta principal y mirar, así que nos acurrucamos juntas esperando que pasara. Eventualmente nos volvimos a dormir. A la mañana siguiente salimos ansiosas para ver si algo estaba dañado. Para nuestra sorpresa, todo estaba intacto. El cobertizo de madera estaba cerrado con llave, y el contenedor estaba lleno de leña de abeto. A pesar de que la luz del día hacía las cosas menos aterradoras, estábamos inquietas. Pasamos el día explorando, pero al regresar a la cabaña nos sentíamos inquietas. Decidimos mantener las persianas con candado, temiendo lo que podría acechar afuera esa noche. Los ruidos regresaron más fuertes que antes. Nos reímos nerviosamente tratando de convencernos de que eran solo animales, pero cuando sonaba como si alguien intentara desbloquear el candado de la persiana, sabíamos que era más que eso. Pasamos otra noche inquieta y por la mañana empacamos rápidamente y nos fuimos. Nada afuera parecía perturbado, pero sabíamos que no volveríamos a esa pequeña cabaña embrujada. Mi amigo Hugo y yo fuimos a hacer una caminata un par de kilómetros hace años, cuando ocurrió algo realmente espeluznante. Habíamos decidido ir a un lugar a solo un par de horas de nuestro pequeño pueblo. No era un sendero oficial, pero teníamos un buen mapa y conocíamos bastante bien la zona. Cuando llegamos, el aire era fresco y lleno del olor a pino y un poco de humo, típico de nuestra área. Estacioné el auto y nos pusimos las mochilas, asegurándonos de tener suficientes suministros para el viaje por delante. Con botas resistentes bien atadas nos pusimos en marcha, justo después de las 10 a.m. El sendero serpentaba a través de un denso bosque, con la luz del sol filtrándose a través de los árboles y las hojas sobre nosotros. El sendero estaba escasamente marcado con pintura blanca en un árbol cada 30 o 60 metros. Perdimos y encontramos el sendero varias veces durante las primeras horas. Parecía cuestión de tiempo antes de perderlo para siempre, pero no estábamos preocupados. Tenía mi GPS por si acaso. A medida que nos adentrábamos más en la naturaleza, el terreno comenzó a cambiar. El sendero se volvió menos definido y tuvimos que confiar en nuestro mapa y nuestros instintos para guiarnos hacia adelante. La belleza del entorno hacía que todo valiera la pena. Después de otra hora de caminata, estábamos bastante seguros de que nos habíamos perdido. No habíamos visto una marca en mucho tiempo. Estaba preocupado de que hubiéramos entrado en tierras privadas. Puedes meterte en problemas por eso donde vivo. Justo entonces, vimos una pequeña cabaña a lo lejos. La estructura se erguía desgastada y deteriorada, como si no hubiera sido mantenida durante mucho tiempo. Estábamos curiosos, así que, aunque sabíamos que no deberíamos, Hugo y yo nos acercamos cautelosamente a la cabaña. A medida que nos acercábamos, parecía aún peor de lo que pensábamos. Las tablas de madera crujían bajo nuestro peso cuando subíamos al porche. Abrimos la puerta y entramos.
Nuestros ojos se ajustaron a la tenue luz que se filtraba a través de las ventanas rotas. El aire estaba rancio y había un olor terrible. Mientras explorábamos el interior de la cabaña, descubrimos restos de sus antiguos ocupantes. Frascos de un líquido amarillo desconocido estaban en estantes polvorientos. Había una pila de viejas revistas en la mesa, con sus páginas amarillentas y rasgadas. Entre las imágenes descoloridas notamos un patrón perturbador. Los ojos de todas las personas en las páginas habían sido arrancados. Era como algo sacado de una película de terror. Hugo pensó que estaba preparado para parecer espeluznante, como si algunos niños lo hubieran preparado para que los excursionistas lo encontraran. Pero yo pensé que era real. Un olor acre llenaba el aire. Olía a carne podrida. Buscamos la fuente del olor, pero no pudimos encontrarla. Después de menos de 10 minutos salimos de la cabaña. Aún era temprano, pero decidimos regresar de todos modos. No planeamos pasar la noche, así que teníamos que ser cuidadosos con nuestro tiempo. Lo que no sabíamos era que nuestro encuentro espeluznante no había terminado aún. Mientras continuábamos nuestro viaje de regreso por el sendero, nos encontramos con un hombre. Parecía fuera de lugar, no llevaba ningún equipo de senderismo y estaba caminando, aunque era tarde en la tarde. Nos saludó con una sonrisa forzada y afirmó que estaba de excursión. Nos separamos rápidamente y miramos hacia atrás cada pocos pasos para asegurarnos de que no nos estuviera siguiendo. Caminaba en dirección a la cabaña. Finalmente llegamos de regreso a nuestro auto, que estaba estacionado cerca de la entrada del sendero. En nuestro camino, no vimos otro auto o camión estacionado allí, así que no tenemos idea de cómo ese otro tipo llegó allí. Creo que estaba viviendo en la cabaña de todos modos. Era un tipo extraño y estoy contento de no haber encontrado ese lugar cuando él estaba cerca. Tenía alrededor de 10 años cuando todo esto sucedió. Mis padres me llevaron a mí y a mi hermano Germán a una cabaña un verano. Fuimos a las montañas en una cabaña que pertenecía a nuestro tío y que él había tenido durante algunos años. Estaba a unas 5 horas en auto desde nuestra casa, así que partimos después de la escuela, ansiosos por la aventura que nos esperaba. Fuimos en el camión de trabajo de mi papá porque el terreno era un poco demasiado difícil para el auto. Mi papá trabajaba para una empresa de construcción, así que podía usar el camión. Cuando llegamos, el sol ya estaba casi abajo, y estaría oscuro en menos de una hora. La cabaña estaba en un pequeño claro en el bosque. Su exterior de madera se fusionaba armónicamente con la naturaleza circundante. Por dentro, la cabaña tenía un encanto rústico. Era una habitación única dividida en cocina, sala de estar y una cama de tamaño completo en la esquina donde dormirían mis padres. También había un desván arriba donde Germán y yo dormiríamos. El desván tenía una pequeña ventana redonda que ofrecía una vista del camino de entrada que serpenteaba hasta la cabaña. Después de desempacar nuestras pertenencias e instalarnos, era hora de ir a dormir. Había sido un día largo y podía sentir cómo se me cerraban los párpados. Germán, que era 2 años más joven que yo, pronto se quedó dormido. Sin embargo, yo no podía conciliar el sueño tan fácilmente. Siempre he tenido problemas para dormir lejos de casa. Todavía los tengo hasta el día de hoy. Estaba completamente preparado para dormitar durante la mayor parte de la noche. Mis padres se quedaron despiertos hablando en voz baja, sin querer mantenernos despiertos. El desván estaba abierto al resto de la cabaña, pero no podía escuchar de qué estaban hablando y no me importaba. Tal vez si escuchaba atentamente, podría entender, pero no me molesté. Alrededor de la medianoche, un golpe en la puerta de la cabaña rompió el relativo silencio. Escuché a mi papá acercarse y mi mamá susurró algo. La curiosidad se apoderó de mí y miré discretamente por el borde del desván para echar un vistazo al visitante. Vi a mi papá mirar por la ventana del frente, pero no abrió la puerta. Luego vino otro golpe, más fuerte y agresivo. Después de eso mi papá abrió la puerta un poco y salió, cerrándola detrás de él. Mi mamá se quedó allí, jugueteando con sus dedos. Era evidente que estaba muy nerviosa. Yo estaba aterrado y curioso, pero demasiado asustado para bajar. Me arrastré hacia la ventana del frente y miré hacia afuera, esperando poder ver algo. En el camino de entrada frente a la cabaña, había 2 camionetas que no eran nuestras.
Tenían las luces encendidas y pude ver que había al menos 3 hombres alrededor de ellas. Al menos uno de ellos sostenía un arma. Cuando vi eso, me tapé con mi manta y me tapé los oídos con las manos. Aún así, pude escuchar la puerta abrirse y luego cerrarse una vez más. Reuní el valor para mirar una vez más. Creí que era solo mi papá regresando. Podía escuchar a mis padres susurrando de nuevo, pero solo pude distinguir algunas palabras. Mi papá dijo algo como «nos iremos por la mañana». Cuando llegó la mañana apenas había dormido. Sentía que algo no estaba bien. Mi papá nos reunió alrededor de la mesa del desayuno, con una expresión preocupada en el rostro. Explicó que nos íbamos de la cabaña de inmediato, pero no nos dijo por qué. Germán se quejó, pero yo no discutí. Había estado dormido todo el tiempo, así que no entendía. Quería preguntarle a mi papá qué pasó, pero él era muy estricto y cuando decía algo generalmente era definitivo. Me dijo que no preguntara, así que no lo hice. Mis padres se mantuvieron callados, protegiéndonos de la verdad potencialmente perturbadora. Mientras empacábamos nuestras cosas y nos preparábamos para irnos, me sentí confundido y asustado. Dejamos ese lugar y nunca volvimos. A lo largo de los años, el recuerdo de esa noche siguió atormentándome. A menudo me preguntaba quiénes eran esos hombres y qué querían de nosotros. Durante todos esos años, mi padre nunca me dijo nada sobre esa noche. Puedo entender por qué mantuvo el secreto cuando era niño, pero no sé por qué no me lo cuenta ahora. Mi madre es igual. Una cosa que puedo decirte es que mi tío, quien era dueño de la cabaña, fue atrapado contrabandeando drogas alrededor del momento del incidente. Cumplió algunos años de prisión por eso, y la cabaña fue embargada como resultado. Mi mejor suposición es que se metió en el lado equivocado con algunos tipos peligrosos y vinieron a visitarlo. Si ese es el caso, tuvimos suerte de que nos dejaran ir. No todos serían tan afortunados. Mi novia María y yo decidimos hacer un viaje por carretera a la cabaña de mi papá hace unos años. Mi novia María y yo decidimos ir a la cabaña de casa en el norte de Virginia Occidental, a solo unas cuantas ciudades de distancia de Point Pleasant. Empacamos todo nuestro equipo en el camión la noche anterior para poder salir temprano a la mañana siguiente. Nos levantamos temprano porque no podíamos contener nuestra emoción. Nuestro viaje a la cabaña fue bien. Llegamos al pueblo cerca de la cabaña y cargamos provisiones. Cerca de 1 hora después estábamos girando en un camino de tierra hacia la cabaña. La cabaña estaba a unos 80 kilómetros de la civilización, en un lugar muy aislado y espeluznante a veces. Conducimos por el camino de tierra durante lo que parecía una eternidad, hasta que finalmente vimos la cabaña. Ambos estábamos cansados del viaje, y planeábamos relajarnos junto a la chimenea y ver algunas películas en DVD. Tan pronto como desempacamos las bolsas y las compras, metimos todo adentro y comenzamos a cenar. Teníamos pensado conseguir leña desde afuera para el fuego. Para las 7 p.m., el sol estaba ocultándose y nos aseguramos de que todas las puertas y ventanas estuvieran cerradas. La cabaña tenía solo una habitación, y tal vez 5 ventanas y 2 puertas. Esto será importante más adelante. Después de limpiar decidimos ver Atrápame si puedes en DVD, para no ver nada espeluznante. Alcancé mi cigarrillo solo para descubrir que mi paquete estaba vacío. Le pregunté a María dónde estaba el cartón y me dijo que estaba en el camión. Luego me preguntó si quería que ella los buscara. Le dije que no. Me puse mis zapatos y me dirigí hacia la puerta. Siempre le tuve miedo a la oscuridad, así que siempre he odiado salir afuera en la oscuridad, tanto como puedo recordar. Me volví hacia María y le pregunté si se quedaría en la puerta delantera mientras yo iba al camión. Ella dijo que sí y se dirigió hacia allí. Salí y bajé los escalones hacia el camión. Estaba alcanzando para tomar el cartón de cigarrillos cuando escuché un sonido. Al principio sonaba como el grito de una mujer, luego cambió a aullidos. Luego fue como si esos sonidos se fusionaran para formar uno solo, espeluznante. Honestamente, es difícil de explicar. Sonaba como un demonio y un hombre lobo, todo en uno. Regresé corriendo a la cabaña y vi el rostro de María completamente descolorido. La empujé adentro y le pregunté qué era eso. Le tomó un tiempo responder, pero me dijo que no lo sabía. He estado en el bosque cazando y pescando con mi papá y mis hermanos toda mi vida, y nunca había escuchado a ningún animal hacer un sonido así antes. Le dije entonces que lo escuchamos de nuevo.
solo que esta vez estaba cerca de la ventana de la sala de estar. María corrió a la habitación a agarrar su pistola, y yo agarré el rifle de caza de mi papá del armario. Nunca había tenido tanto miedo en toda mi vida. Pensé, ¿qué pasa si esta cosa intenta entrar aquí? Entonces lo escuchamos de nuevo en la puerta delantera. Apunté hacia la puerta, mis manos temblaban. Puedo ser una mujer de 1,63 m, pero iba a desatar el infierno contra esta cosa si intentaba entrar. Luego gritó de nuevo, solo que esta vez no estaba en la puerta, estaba en la ventana de la cocina. María y yo retrocedimos con nuestras armas listas. Luego escuchamos un sonido crujiente como si se estuviera destruyendo metal. Teníamos demasiado miedo para movernos. Finalmente, después de 1 hora de estar así, ya no escuchamos nada más. Nos acercamos a la ventana de la cocina para ver si podíamos ver algo. María, siendo más alta que yo, miró primero y dijo, «Dios mío», rasgó un agujero en mi camioneta. Miré por la ventana y vi un enorme agujero en la puerta. Luego revisamos cada ventana y puerta para asegurarnos de que estuvieran cerradas. Estuvimos despiertos toda la noche asustados de que algo regresara. Llegó la mañana y decidimos inspeccionar la camioneta. María salió primero con su pistola a su lado y yo tenía el rifle de caza. Llegamos a la camioneta y había marcas de garras desde la luz trasera hasta la puerta del pasajero, y luego un enorme agujero. Regresamos adentro y llamamos al guardabosques. Llegó unas 3 horas después. Miró nuestra camioneta y nos dijo que en los últimos 6 meses, 12 personas habían desaparecido de esa área. Granjas cercanas habían reportado los mismos sonidos que escuchamos durante la noche. A la mañana siguiente, los granjeros encontrarían a sus animales desaparecidos o destripados. Nos dijo que sería sabio despejar el área hasta que pudieran encontrar al animal responsable de todo esto. Se veía asustado y pálido, él mismo. Dijo que no quería estar aquí por largos periodos de tiempo, pero que esperaría a que empacáramos nuestras cosas y nos siguiera hasta la carretera principal. No necesitamos que nos lo diga 2 veces. Arrojamos nuestras cosas al camión y volamos por ese camino de tierra. Cuando llegamos a la carretera principal le agradecimos y nos fuimos. Hasta donde sé, nunca encontraron ningún animal, cosa o persona que pudiera hacer algo así en esos bosques. Nunca hemos vuelto allí desde entonces. No vimos lo que fuera que era y me alegro de que no lo hicimos, pero sé que ningún animal podría hacer esos sonidos y causar ese tipo de daño a una camioneta. Ni siquiera un oso. Bueno, les cuento que el verano pasado decidí hacer una caminata de un día en Chiapas, México. Escuché sobre este sendero de mis amigos y pensé, ¿por qué no? Poco sabía que se convertiría en toda una aventura espeluznante. Estacioné mi auto en el inicio del sendero. Me preparé con una pequeña mochila, principalmente llena de agua, algo de almuerzo y un impermeable, ya sabes, lo básico para un día en la naturaleza. Pensé que en el peor de los casos podría regresar a mi auto en unas pocas horas. El sendero parecía bastante desierto, rodeado de árboles imponentes y arbustos densos. El escenario perfecto para una caminata, ¿verdad? Así que me puse las botas, ajusté mi mochila y empecé la caminata. A medida que avanzaba más adentro del bosque, el ruido de la carretera se desvanecía y sentía que estaba a kilómetros de la civilización. El aire era fresco, el paisaje era hermoso, todo iba genial hasta que me topé con algo extraño. Justo en el medio del sendero había algo que parecía una roca, pero algo estaba mal. La curiosidad se apoderó de mí, así que me agaché para echarle un vistazo. Resultó que no era una roca en absoluto, era un trozo de cráneo y estaba bastante seguro de que era humano. No me quedé para investigar más. Me di media vuelta y regresé corriendo a mi auto. Llamé a la policía. Ellos llegaron. Confirmaron que eran restos humanos y resultaron ser de un excursionista que desapareció el año anterior. Espeluznante, ¿verdad? Nadie sabe qué le pasó al pobre tipo, pero encontrar ese cráneo fue un recordatorio escalofriante de los peligros que acechan en la naturaleza. Nunca sabes qué te puedes encontrar cuando estás caminando solo. De todos modos, después de informar el hallazgo a las autoridades, no pude quitarme la sensación de malestar que me quedó. Era como una nube oscura que me seguía, proyectando sombras sobre lo que debería haber sido una caminata pacífica. Mientras conducía de regreso a casa, mi mente seguía reproduciendo la escena una y otra vez. La imagen de ese cráneo me perseguía,
y cada susurro en los arbustos me hacía saltar. No pude evitar preguntarme qué le había pasado al excursionista y si había más en la historia de lo que se veía a simple vista. Durante semanas después del incidente, me encontré evitando el aire libre. Incluso la idea de hacer otra caminata me daba escalofríos. La belleza serena de la naturaleza ahora parecía envuelta en un velo de incertidumbre y miedo. A pesar de mis esfuerzos por apartar la experiencia de mi mente, continuaba persiguiéndome. No podía escapar de la sensación de que algo siniestro acechaba bajo la superficie de la naturaleza, esperando ser descubierto. Es curioso cómo un descubrimiento inesperado puede convertir una simple caminata en un misterio escalofriante. Supongo que algunos secretos es mejor dejarlos sin descubrir, ocultos en lo profundo del bosque donde pertenecen. Pero en cuanto a mí, pensaré 2 veces antes de aventurarme solo en el bosque otra vez. Déjame decirte que es el tipo de cosas que te hacen creer en fantasmas y todo ese rollo espeluznante. Bueno, vamos a sumergirnos en ello. En aquel entonces mi mamá volvió a casarse con este tipo, vamos a llamarlo Leandro, y decidió mudarnos a mí y a mi hermano a un nuevo estado lejos de nuestra familia. Resulta que este tipo Leandro tenía un pasado un tanto turbio. Aparentemente se metió en una pelea a cuchillazos con nuestro papá una vez y las cosas se pusieron bastante feas. En resumen, nuestro papá terminó disparándole con una escopeta cargada con perdigones. Increíble, ¿verdad? De todos modos, encontraron esta gran casa antigua en Virginia, escondida en el campo cerca de un parque estatal. Nos dijeron que conseguimos un gran trato porque estaba básicamente en medio de la nada. Poco sabíamos lo remoto que era este lugar hasta que realmente nos mudamos. Quiero decir, esta casa estaba a 8 kilómetros de la carretera principal, rodeada de un denso bosque. Hablando de estar aislados, ahora imagina el diseño de la casa. Era de 2 pisos con el sótano formando el piso inferior. Teníamos una entrada al sótano rodeada de pequeñas ventanas, y tenías que subir estos grandes escalones de madera para llegar al porche. Justo frente a ti, había estas enormes puertas francesas que conducían al comedor. Desde allí, podías ir a la cocina o bajar un escalón hacia el pasillo que tenía el baño, la puerta del sótano y la puerta trasera, o podías ir directamente a la sala de estar donde estaba la habitación de mi mamá y de Leandro a un lado. Y si pasabas por este arco, encontrarías mi habitación a la izquierda y la de mi hermano a la derecha. Ah, ¿y mencioné que teníamos un porche envolvente? Sí, todas nuestras ventanas estaban a nivel del porche, y cuando mirabas afuera, era solo bosque hasta donde alcanzaba la vista. Entonces, aquí es donde las cosas se ponen espeluznantes. Un mes después de mudarnos, tuve esta experiencia escalofriante una noche. Era tarde, pasada la 1 a.m., y estaba jugando videojuegos y escuchando música. Eventualmente, decidí irme a dormir y me quedé dormido. Pero luego me desperté de golpe por este sonido de golpeteo en mi ventana. Al principio pensé que podría ser algún animal jugando, pero luego sucedió de nuevo. 3 golpes como si alguien estuviera caminando de un lado a otro en el porche. Mi corazón latía con fuerza y sentí esta ola de temor que me invadió. Entonces, se detuvo justo frente a mi ventana y escuché este susurro como un gruñido diciendo mi nombre. Franco. Estaba paralizado por el miedo. No podía mover un músculo. Lo único que se me ocurrió fue correr hacia la habitación de mi mamá y Leandro, golpeando la puerta como un maníaco. Ellos salieron tambaleándose con los ojos somnolientos, y debo haber parecido un lunático balbuceando sobre alguien que intentaba entrar por mi ventana. Leandro agarró su linterna y fue a investigar, pero no encontró nada, ni huellas, ni señales de alguien merodeando. Me quedé temblando, no pude dormir ni un segundo esa noche, y eso fue solo el comienzo de las cosas extrañas que sucedieron en esa casa. Una vez, mi hermano menor, Eric, vio un rostro en su ventana con ojos amarillos brillantes. Otra vez, estaba lavando la ropa en el sótano cuando vi a un niño fantasmal gateando hacia mí. Olía a muerte allí abajo y juro que sentí sus dedos helados agarrando mis pantalones. Y luego estuvo la vez que mi mamá vio a una niña en un vestido azul advirtiéndole que algo venía por ella. Todos estábamos asustados, pero Leandro no nos creía. Pensaba que inventábamos todo porque no le caía bien o algo así. ¿Puedes creer eso?
De todos modos, en resumen, nos fuimos de allí en cuanto pudimos. Leandro falleció unos años después y la casa quedó en la familia, pero déjame decirte que nunca volveré a poner un pie en ese lugar. Y si alguien está pensando en comprarlo, bueno, les deseo buena suerte, la van a necesitar. Recuerdo el incidente como si fuera ayer, aunque ocurrió hace unos años atrás. Mi esposa, Lara, y yo tuvimos suerte. Teníamos lo suficiente para tener una acogedora cabaña junto a las orillas de un lago aislado. Era nuestro pequeño paraíso apartado del ajetreo y el bullicio de la ciudad. Una mañana de verano, mientras estábamos tomando nuestro café en el porche, vimos a un extraño en un bote pequeño a la deriva por el agua. Era extraño porque casi nunca veíamos a nadie más en el lago. Saludamos al hombre esperando entablar una conversación amistosa, pero él permaneció en silencio y sin moverse, mirando directamente hacia nuestra cabaña. Al día siguiente, estaba allí de nuevo, en el mismo lugar, simplemente mirando nuestra cabaña. Nos dio escalofríos, pero tratamos de restarle importancia. Sin embargo, a medida que pasaban los días, su presencia se volvía más inquietante. Parecía estar observando cada uno de nuestros movimientos y no podíamos quitarnos la sensación de ser observados. Una noche, cuando cayó la oscuridad, no pudimos resistir la urgencia de verificar al hombre. Armados con una linterna, mi esposa y yo nos aventuramos hacia el muelle. El haz de luz reveló su rostro y la intensidad de su mirada nos estremeció. Retrocedimos rápidamente hacia la cabaña, sabiendo que era hora de irnos. Empacamos nuestras maletas al día siguiente, ansiosos por escapar de la atmósfera inquietante. De regreso en la ciudad, tratamos de entender lo que había sucedido. Llamamos a la policía, pero no pudieron hacer mucho ya que el hombre no estaba infringiendo ninguna ley. Hasta el día de hoy, aún no sabemos quién era el hombre ni qué quería. Es un misterio que continúa atormentándonos, y aunque no lo hemos visto desde entonces, no podemos quitarnos la sensación de que aún está allí, observando y esperando. Pasaron los meses, y el recuerdo del hombre misterioso comenzó a desvanecerse en el fondo de nuestras vidas. Lara y yo volvimos a nuestras rutinas diarias, pero siempre había una inquietud persistente cuando pensábamos en nuestra cabaña junto al lago. Una tarde, mientras estábamos relajándonos en casa, sonó el teléfono. Era una llamada de nuestro vecino John, que vivía cerca de nuestra cabaña. Su voz sonaba urgente mientras transmitía un mensaje perturbador. «Hola, soy John. Necesitan regresar a la cabaña de inmediato, algo no está bien». Mi corazón dio un vuelco mientras escuchaba sus palabras. Sin dudarlo, Lara y yo empacamos algunas cosas esenciales y salimos a la carretera, sintiendo que la sensación de premonición crecía con cada kilómetro que pasábamos. Cuando llegamos a la cabaña, John nos esperaba afuera con una expresión sombría. Nos dejó entrar y nos explicó lo que había sucedido. Estaba pescando en el lago hoy y vi algo extraño cerca de su cabaña. John comenzó, su voz susurrante. Había un bote justo como el que describieron, excepto que esta vez había alguien más en él. Mi estómago se revolvió mientras John continuaba su historia. Explicó cómo la persona en el bote parecía estar buscando algo a lo largo de la orilla, moviéndose metódicamente de un lugar a otro. No pude ver bien su rostro, pero llevaba una chaqueta con capucha oscura y parecía estar tratando de evitar ser visto, dijo John, su voz llena de preocupación. Lara y yo intercambiamos miradas preocupadas. Parecía que nuestros temores se estaban haciendo realidad y el hombre misterioso había regresado, decidido a enfrentar la situación de frente. Decidimos quedarnos esa noche en la cabaña, vigilando cualquier señal del intruso. Cuando cayó la oscuridad, nos sentamos juntos en un intenso silencio, escuchando cualquier sonido afuera. De repente, un ruido rompió la quietud de la noche, un sonido tenue de golpeteo que venía de la dirección del lago. Lara y yo intercambiamos miradas nerviosas, con el corazón latiendo fuertemente en nuestros pechos. Sin decir una palabra, agarramos la linterna y nos dirigimos cautelosamente hacia afuera. Al acercarnos al borde del lago, el golpeteo se hizo más fuerte, resonando en el agua. Entonces, en el haz de nuestra linterna lo vimos, la silueta de una figura en un bote, con la cabeza cubierta por una capucha, girada hacia nosotros.
Se me heló la sangre al darme cuenta de que el hombre misterioso había regresado y esta vez estaba más cerca que nunca. Con adrenalina corriendo por nuestras venas, llamamos a la figura, exigiendo saber quién era y qué quería. Pero, para nuestro horror, la figura permaneció en silencio, su inquietante quietud enviándonos escalofríos por la espalda. En ese momento, supimos que teníamos que tomar medidas. Con manos temblorosas, alcancé mi teléfono y marqué el 911, esperando que la ayuda llegara antes de que fuera demasiado tarde. Mientras esperábamos que llegara la policía, la figura en el bote seguía mirándonos, su presencia arrojando una sombra sobre las tranquilas aguas del lago. Y mientras los segundos pasaban, no podía quitarme la sensación de que no estábamos solos, que algo oscuro y siniestro acechaba justo más allá de la superficie del agua. Debo haber tenido unos 6 o 7 años cuando esto sucedió. Fue justo otra visita regular para ir a la granja de mi tío. La mejor parte era que mi prima favorita, Stella, también iba a estar allí. Ella tenía 6 meses más que yo, y siempre que estábamos juntos éramos como 2 guisantes en una olla. Todos éramos bastante familiares con la tierra de mi tío y los bosques circundantes. A menudo íbamos a largas caminatas, o paseábamos en el cuatriciclo de mi tío explorando cada rincón y recoveco. La mayoría de estos viajes no tenían incidentes, pero un día de junio las cosas tomaron un giro aterrador. Recuerdo que era junio porque era verano, pero la gran fiesta del 4 de julio aún no había sucedido. Stella y yo nos alejamos por el camino de tierra que iba desde la casa de mi tío, y un poco más adelante había un arroyo pequeño. Por lo general, no era nada especial, pero ese día estaba completamente seco. Nos encantaba cuando el arroyo estaba seco porque significaba que podíamos buscar rocas interesantes y puntas de flecha. Una vez, incluso encontramos la cabeza de un hacha a medio terminar. Así que allí estábamos, caminando por el lecho del arroyo familiar, charlando sobre cualquier cosa y todo, cuando vi algo en la orilla. Era enorme y me dio escalofríos. Agarré la mano de Stella, señalando con la otra y me di cuenta de lo que estábamos viendo, un oso negro masivo. Stella se tapó la boca tratando de sofocar un grito y salí corriendo arrastrándola conmigo. Lo único en lo que podía pensar era en sacarla de allí sana y salva. Corrí tan rápido como mis piernas podían llevarme. Una vez que salimos del arroyo y estábamos en el camino, nos detuvimos doblados y jadeantes. Hicimos contacto visual y estallamos riendo, aliviados de estar fuera de peligro. Le contamos a nuestros padres sobre el oso, pero no nos creyeron. Pensaban que éramos solo niños inventando historias, pero Stella y yo sabíamos lo que vimos y no había error al respecto. Fue un encuentro escalofriante que nunca olvidaríamos. Era principios de marzo y había llevado mi camper para un viaje de campamento entre semana. Los bosques justo afuera de mi casa tenían muchos caminos de tierra lo suficientemente grandes como para que pasara mi camioneta con el camper enganchado. Así que a menudo me encontraba pasando un par de noches allí unas cuantas veces al mes. Mi lugar favorito estaba en un pequeño sendero que iba hacia un lago. El lago en sí era enorme, pero el lugar al que siempre iba estaba apartado, y era demasiado aleatorio para que la mayoría de las personas fueran. Cuando llegué allí por la mañana, desconecté el camper de mi camioneta y preparé mi mochila para una caminata. No había senderos por aquí, que yo supiera, pero caminar junto al lago aún era un paseo agradable y me aseguraba de no perderme. A solo unos minutos a pie de mi camper me encontré con algo realmente extraño. Era un remolque encajado entre un par de árboles. Lucía desgastado y antiguo, casi como si hubiera estado allí durante años, pero había pasado por este camino antes y definitivamente no estaba aquí la última vez, así que alguien tenía que haberlo movido recientemente. Me quedé un rato manteniendo mi distancia, pero tratando de ver si había algún indicio de alguien viviendo allí. Honestamente, al echarle un vistazo, tuve la sensación de que estaba oculto a propósito, tal vez para encubrir algo. Por lo que pude ver, no tenía signos de haber sido habitado recientemente, lo que solo hizo que mis sospechas crecieran. ¿Por qué alguien se molestaría en mover un remolque viejo a través del bosque hacia un área tan apartada? Mi instinto me decía que me fuera, pero algo sobre eso me atrajo lo suficiente como para hacerme golpear la puerta del remolque. Nadie respondió y no hubo movimiento desde adentro.
Golpeé una vez más sin obtener más sonidos. Lo dejé y caminé de regreso a mi camper. El remolque estaba en mi mente durante las próximas horas mientras me sentaba afuera y encendía mi fogata. Una vez que el sol se puso y las estrellas salieron, sin embargo, volví a disfrutar de mi noche. Estaba sentado en una silla pequeña y mirando hacia arriba, simplemente disfrutando de la tranquilidad cuando el sonido inconfundible de pisadas crujientes en las hojas vino desde algún lugar en el bosque detrás de mí. Me giré y vi una luz que se movía constantemente entre los árboles, mientras quien sea que estuviera allí caminaba por el bosque. Pero alguien aquí era realmente extraño, así que mantuve mi ojo en ellos mientras continuaban hacia el lago, pero luego la luz se apagó repentinamente. Miré hacia la oscuridad por un tiempo buscando algún movimiento, pero no pude ver nada. Luego, el leve sonido de pisadas comenzó nuevamente viniendo en mi dirección. Eran sutiles, claramente tratando de ser lo más silenciosas posible. Me levanté. «Oye, ¿qué quieres?» Las pisadas se detuvieron, sonando como si estuvieran a solo unos metros de mí. Esperé una respuesta o algún tipo de movimiento, pero no hubo nada durante lo que pareció un minuto entero, hasta que finalmente comenzaron a retroceder. Escuché los pasos desvanecerse en el bosque y uní 2 y 2, dándome cuenta de que se dirigía en dirección al remolque abandonado. Después de su comportamiento realmente extraño y de pensar más sobre el remolque, no iba a arriesgarme a pasar la noche. Empaqué y volví a enganchar mi camper al camión. Luego encendí las luces altas y conduje cuidadosamente por el sendero. Me tomó un tiempo, pero salí y decidí llamar a la policía para informar sobre el comportamiento extraño del hombre, así como sobre el remolque. A la mañana siguiente llevé a 2 oficiales al lugar donde vi el remolque, pero ya no estaba allí. Y para hacerlo todo aún más loco, había claros rastros en el suelo que mostraban que el remolque había sido arrastrado hasta el lago, donde las marcas desaparecían en la línea de agua. Lo que sea que el remolque estuviera escondiendo ahora se encuentra en el fondo del lago, completamente inaccesible, y nunca se encontró evidencia que justificara la recuperación del remolque, así que todo quedó como un misterio. Es aterrador pensar en lo que ese hombre podría haberme hecho si me hubiera atrapado junto al remolque que estaba escondiendo, y desafortunadamente, siempre estaré atormentado por el misterio de lo que había detrás de esa puerta. El año pasado salí solo al bosque, a unas horas de mi casa para acampar por una noche. No estaba planeando nada especial. Solo quería pasar un tiempo afuera por un día, y luego regresar a casa. Y aunque no tenía mucha experiencia, no veía ningún problema en estar fuera por solo un día. Cuando llegué al sendero de camping, había 3 autos estacionados en la carretera justo al lado de él. Realmente no quería hablar con nadie ni pasar el día alrededor de otras personas, así que seguí conduciendo hasta que encontré otro sendero más adelante. No había lugares para estacionar, así que tuve que seguir más adelante y luego caminar de regreso. Este sendero era muy estrecho, y estaba todo cubierto de tierra, sin grava ni nada, así que definitivamente no era un lugar popular. Comencé a caminar por él atravesando un terreno relativamente plano, con nada más que árboles y arbustos a mi alrededor. A medida que avanzaba unas 2 horas, el sendero comenzó a adelgazarse lentamente hasta que era difícil incluso saber si aún estaba en él o no. Tenía la sensación de que esto podría suceder al principio, pero ya había pasado 2 horas, así que ni siquiera me preocupaba en ese momento y lo había pasado por alto por completo. Di la vuelta y comencé a regresar, tratando de encontrar la parte más definida del sendero, pero solo 5 minutos después, vi algo que me hizo detenerme en mi lugar. Una cabaña estaba justo en medio del bosque. Mi primer pensamiento al verla fue que estaba completamente perdido porque no la había visto en el camino de subida, pero luego mis pensamientos se dirigieron hacia la inquietante sensación que me estaba dando. ¿Qué hacía una cabaña tan lejos aquí? Me acerqué lentamente y al ver que no tenía puerta, miré adentro. Estaba hecha un desastre, llena de basura vieja. Sin embargo, cuanto más tiempo me quedaba, más inquieto me sentía. Di la vuelta y comencé a regresar al sendero, pero fui interrumpido por un fuerte golpe detrás de mí. Miré hacia atrás y desde la puerta vi a un hombre aparecer desde detrás de la pared. Era de mediana edad y llevaba ropa rota, parecía que vivía allí. Me miró con una cara inquietante y sin emoción. Nerviosamente dije, «Perdón»,
y luego me fui rápidamente. Miré una vez hacia atrás y lo vi mirándome mientras me alejaba. Pasé la siguiente hora nervioso mirando a todas partes para encontrar el sendero mientras también me aseguraba de que no me estuvieran siguiendo. A medida que el sol comenzaba a ponerse, me preocupaba cada vez más, pero afortunadamente, justo antes de que se fuera la luz, encontré el sendero nuevamente. Pensé en simplemente volver a mi auto, pero elegí pasar la noche solo para asegurarme de no perderme nuevamente. Descargué mi mochila y armé mi carpa, luego entré y me acosté. Había planeado hacer una fogata y hacer un montón de otras cosas, pero en este punto ya ni siquiera tenía ganas y solo quería descansar. Cerré los ojos y me quedé dormido. Cuando abrí los ojos estaba completamente oscuro y todo lo que escuchaba era el crujir del bosque. Incliné la cabeza y mis ojos se encontraron con la entrada de mi carpa. Mirándome estaba el rostro cubierto por sombras del hombre, con la cabeza asomada por la entrada medio abierta. Di un salto hacia atrás y el hombre hizo lo mismo. Escuché sus pasos apresurados mientras salía y miré, solo viendo su espalda corriendo hacia el bosque. Con el corazón aún latiendo rápido deshice todo y lo metí en mi mochila. Luego seguí cuidadosamente el sendero de regreso a mi auto. Ni siquiera puedo comenzar a pensar en lo que ese hombre iba a hacer mientras dormía, pero sus ojos mirándome en la oscuridad fue una visión aterradora que aún no puedo sacar de mi cabeza. Por supuesto, nunca volví, y en su mayoría me he abstenido de hablar al respecto, solo porque sé que nunca obtendré respuestas. Fui de viaje de camping con mi amigo de la universidad, al que llamaré Ander para mantener nuestras identidades en privado. Habíamos sido amigos durante un poco menos de un año, y ambos disfrutábamos del bosque y de hacer caminatas, pero realmente nunca habíamos pasado la noche en la naturaleza antes. Esto fue durante las vacaciones de primavera en nuestra escuela, y habíamos estado planeando esto por un tiempo. Elegimos un sendero con el que estábamos familiarizados, e incluso teníamos una idea básica del área donde íbamos a acampar. El día que nos dirigimos allí, salimos sin pensarlo 2 veces. Nos alegramos al ver que nadie más estaba en el sendero. De hecho, elegimos este sendero por esa misma razón, sabiendo que nunca era una atracción muy concurrida. El sendero nos llevó aproximadamente 9 kilómetros hacia el bosque antes de llegar al área general donde queríamos acampar, y montamos nuestras tiendas de campaña. Luego tuvimos una pequeña comida justo antes de que el sol estuviera a punto de ponerse. Ander y yo recogimos algunas piedras grandes y palos para hacer un fuego, y lo encendimos justo cuando oscurecía. Irresponsablemente llevamos un paquete de cervezas y comenzamos a beber mientras hablábamos y simplemente pasábamos el rato junto al fuego. Tuvimos algunas conversaciones interesantes y nos divertimos. Pero un par de horas después, estábamos listos para irnos a dormir. Apagamos el fuego y nos metimos en nuestras tiendas de campaña. De hecho, me quedé dormido muy fácilmente debido a los sonidos tranquilos de la naturaleza, pero durante toda la noche seguía despertándome. No era debido a ningún ruido, sino que simplemente me despertaba de repente. Supuse que era porque no estaba acostumbrado a estar en el bosque por la noche, pero aún así me daba una sensación de incomodidad. Luego, quizás en la 4ª o 5ª vez que me desperté, escuché cómo se abría el cierre de la tienda de Ander. Pensé que probablemente había salido a usar el baño o algo así, pero solo dio unos pasos hasta que lo escuché abrir su mochila y empezar a buscar algo. Pasaron otros 30 segundos aproximadamente sin otros ruidos. Era como si estuviera parado justo afuera de su tienda. Me senté y eventualmente disipé mi tienda y miré afuera. Tan pronto como comenzó el sonido de mi cierre, escuché los pasos de Ander alejándose rápidamente de la parte delantera de mi tienda. Y cuando saqué la cabeza afuera, Ander estaba agachado y rápidamente metió algo de vuelta en su mochila, y luego se giró para mirarme con una expresión preocupada. ¿Está todo bien? Me miró por un momento y luego asintió con la cabeza. Algo de esto de inmediato me pareció extraño. Salí de mi tienda y me puse de pie, preguntándole qué estaba haciendo afuera. Respondió diciendo que tenía problemas para dormir y simplemente salió a tomar un poco de aire fresco, pero mientras hablaba miré hacia abajo su mochila. Sobresaliendo de la parte superior estaba el extremo trasero de una pistola. Sentí que mi rostro se ponía blanco mientras miraba de nuevo a Ander e intentaba ocultar mi reacción, pero él ya sabía lo que había visto.
Nos quedamos mirándonos el uno al otro durante unos extraños segundos antes de que él se diera la vuelta y volviera dentro de su tienda sin decir una palabra más. Nunca lo había visto actuar así antes, y su rostro delataba que era culpable de algo. Ya era extraño que nunca me dijera que traía una pistola, pero la forma en que actuaba solo hacía que fuera aún más inquietante. Me quedé despierto el resto de la noche sentado en el suelo afuera de las tiendas y esperando a que saliera el sol. Cuando lo hizo, empacé todo y me fui. Después de ese día, Ander nunca me contactó, lo que supongo que prueba que algo estaba pasando esa noche. No sé con certeza qué hubiera pasado o por qué hubiera pasado, pero sé que tuve suerte de salir de allí antes de descubrirlo. Soy de otra ciudad y vivo a lo largo de la Sierra Madre Occidental, en el sur de Durango, México. He estado yendo de mochilero y acampando durante años, explorando diferentes senderos por las montañas cercanas. Mi mejor amigo, que vive a solo unos kilómetros de mí, solía acompañarme en estas caminatas. Por lo general planeábamos hacer un gran recorrido cada año en otoño, que duraba desde unos días hasta una semana entera de mochilero y acampada. En 2019 planeamos tomar un sendero que cruzara la sierra hasta llegar a una pequeña laguna en la cima de las montañas. Sin embargo, en los días previos al viaje, mi amigo tuvo que cancelarlo debido a una emergencia en su trabajo. Yo ya había tomado toda la semana libre en el trabajo y tenía todo listo para ir, así que decidí ir solo. El lunes por la mañana conduje hasta un punto cercano al inicio del sendero y comencé mi ruta. Este no era un sendero recreativo regular como los que normalmente se ven en una caminata de 4 horas. Estos senderos de mochilero no tenían caminos definidos, así que tenías que usar mapas, brújulas y puntos de referencia para orientarte. Por lo general, hay un punto de referencia grande en la distancia, como una formación rocosa específica, hacia la que caminas y cuando llegas allí, puedes ver tu próximo punto de referencia, y así sucesivamente. Pasé los primeros 2 días caminando hacia una cresta en las montañas. Cuando oscureció en el segundo día, monté el campamento varias horas antes de llegar a la cresta. Armé la tienda y encendí un fuego. Luego calenté algo de comida que había llevado en mi mochila. El sol ya se había puesto y eran alrededor de las 8 de la noche cuando me recosté en mi tienda para descansar y leer. Dejé el fuego encendido, planeando apagarlo antes de dormir realmente. 20 minutos después de leer y escuchar el crujido del fuego afuera, escuché el fuerte sonido de un palo que se quebraba justo detrás de mi tienda. Me incorporé de golpe. Mi primer pensamiento fue un oso negro que posiblemente había olido la comida que cociné antes. Sin embargo, no escuché nada más. Salí de la tienda y apunté con una linterna hacia la línea de árboles detrás de mi tienda. Nada. Grité agresivamente para ahuyentar a cualquier depredador, pero nuevamente no hubo sonidos de nada que huyera. Fue realmente extraño porque el sonido del palo quebrándose fue muy distintivo, definitivamente de algo que lo pisaba. Me quedé fuera de la tienda por un tiempo, mirando constantemente a mi alrededor, antes de apagar el fuego e irme adentro. Me resultó muy difícil dormir esa noche porque estaba tan concentrado en escuchar más sonidos. Por la mañana, casi me sorprendió haber dormido toda la noche. Empaqué mi tienda y todo lo demás en el campamento y continué hasta llegar a la cresta. Desde allí era un camino recto hasta la laguna. Me movía rápido tratando de llegar antes del anochecer para no tener que cambiar mi campamento al día siguiente. Llegué con aproximadamente 1 hora de sobra antes del atardecer. La laguna era hermosa, valió mucho la pena la caminata. Di una vuelta disfrutando del paisaje. Luego armé la tienda y monté mi campamento en el borde del bosque junto a la laguna. Mientras estaba junto al fuego, seguí volteando y escuchando ruidos suaves en algún lugar entre los árboles detrás de mí. Supuse que simplemente estaba siendo paranoico, pero era realmente espeluznante. Casi sonaba exactamente como pasos, pero sabía que nadie estaría aquí. Habría visto su tienda cuando caminé alrededor de la laguna. A esta altura, estaba demasiado oscuro para ver más allá de unos pocos metros, así que ya no era una opción mirar a mi alrededor. 1 hora después me metí en mi tienda y me acosté. Cada pocos minutos escuchaba pasos nuevamente. Eran apenas lo suficientemente silenciosos como para no estar seguro de qué eran realmente. Eventualmente, me cansé tanto que me quedé dormido. Y lo que creo que fue solo 1 hora después de quedarme dormido,
Me desperté con el sonido de alguien huyendo de mi tienda. Me levanté de un salto y agarré mi linterna, salí corriendo de la tienda y miré en la dirección de los pasos. Vi la espalda desnuda de alguien corriendo hacia la distancia. Mi corazón latía rápidamente. Miré hacia abajo y vi huellas de pies alrededor de mi tienda, como si hubieran estado caminando alrededor de mí buscando en el campamento. Traté de encender el fuego del campamento nuevamente lo más rápido que pude para poder ver mejor. Estaba aterrorizado. No tenía a dónde ir y nadie que me ayudara. Me senté junto al fuego toda la noche manteniendo la cabeza en movimiento, pero nunca vi ni escuché nada más. Por la mañana tomé algunas fotos de la laguna y luego comencé la caminata de regreso. Había planeado quedarme un día entero, pero ya no me sentía cómodo, sintiendo que me estaban siguiendo. Afortunadamente pude regresar sin más problemas. Sin embargo, en mi viaje comencé a notar que varias cosas faltaban de mi mochila. Pequeñas cosas como comida, algunas herramientas, etc. Pero siempre tenía mi mochila conmigo. Incluso hoy me pregunto si quienquiera que estuvo afuera de mi tienda esa noche realmente se metió dentro y robó de mi mochila mientras dormía. Incluso el pensarlo me hace temblar todo el cuerpo. Siempre me ha encantado acampar, especialmente en otoño cuando las hojas cambian de color y el aire es fresco. Así que cuando mi mejor amiga, a quien llamaré Carolina, me pidió que fuera de camping con ella para su cumpleaños, aproveché la oportunidad. Empacamos nuestro equipo y nos dirigimos a un lugar apartado en el bosque donde la familia de Carolina había estado acampando durante años. Mientras caminábamos, sentía una sensación de silencio, de una buena manera, como si fuéramos las únicas dos personas en el mundo. La caminata fue relativamente corta y cuando llegamos al lugar de campamento, ambos empezamos a armar todo. Esto solo nos tomó una parte de la hora, y después de terminar, decidimos ir de excursión. Fuimos prácticamente en línea recta hacia el norte, fuera del camino trillado, simplemente explorando hasta que encontramos un sendero desvanecido. Carolina nunca lo había visto antes y estaba confundida. Seguimos el sendero que serpentaba a través del bosque y eventualmente nos llevó a lo que parecía ser una cabaña vieja y abandonada. Era pequeña y desgastada por el clima, con ventanas rotas y un techo caído. Carolina estaba ansiosa por explorarla y yo estaba un poco indecisa pero también muy curiosa. Entramos. Estaba claro que nadie había estado allí durante años. Investigamos por un tiempo buscando algún artefacto interesante o pistas sobre quién había vivido allí, pero no encontramos nada. Justo cuando estábamos a punto de irnos, noté algo extraño. Había una puerta en una esquina de la cabaña que no había notado antes. Era muy pequeña y tenía un candado. Se lo señalé a Carolina y ambos nos volvimos curiosos. El candado lucía realmente viejo, completamente oxidado por completo. Toqué la puerta sabiendo que no habría nadie dentro, pero solo quería asegurarme. Carolina salió afuera y agarró una roca grande, entregándomela. La golpeé contra el candado, solo necesitando unos pocos golpes buenos hasta que se rompió. La puerta arrastró contra el suelo mientras la abríamos. Adentro estaba completamente oscuro y no podíamos ver nada. Carolina apuntó su linterna a través de la puerta y había una escalera que conducía hacia abajo. Ambas estábamos inquietas ahora, pero nos aseguramos a nosotras mismas que nadie había estado aquí durante años y realmente no había nada realista que temer. Yo lideré el camino por la empinada escalera. No era muy larga, solo de 8 a 10 escalones antes de que se abriera a una habitación. Lo que vimos fue muy perturbador y extraño. Había varios colchones pequeños en el suelo junto con algunos otros muebles al azar. Parecían muy modernos, aunque los colchones debían tener menos de 5 años de antigüedad. Algo en eso me causó miedo y ambas corrimos escaleras arriba. Empujamos la puerta cerrada de nuevo y nos quedamos allí sin saber qué acabábamos de ver. Debatiendo si era una escena de crimen de algún tipo, porque todo parecía tan fuera de lugar. Mientras hablaba, Carolina me interrumpió de repente. A lo lejos se acercaban pasos hacia la cabaña. Llegaron hasta allí, pero extrañamente pasaron de largo sin detenerse. Pude ver la confusión en el rostro de Carolina también. Tan pronto como estuvieron lejos, corrimos de regreso a nuestro campamento, y luego directamente a la casa de Carolina. Llamamos a la policía solo por si acaso era algo. Para nosotros, el hecho de que la persona siguiera caminando sin siquiera detenerse, significaba que estaba familiarizada con la cabaña.
No sabíamos si era debido a algo malo o no, así que decidimos dejar que la policía decidiera. Registraron la cabaña y el área circundante, pero en última instancia, no encontraron nada que llevara a algo. Dijeron que era realmente extraño y parecía como si tuviera que ser algo malo, pero simplemente no había nada que lo justificara. Terminó convirtiéndose en algo grande en nuestra ciudad por un tiempo, con la comunidad hablando de cada posibilidad y teoría sobre para qué se usaba la cabaña. La ciudad incluso hizo que la cabaña fuera demolida, porque no querían que la visitaran. Todavía nunca se ha resuelto y probablemente nunca lo hará, pero hay algo en mí que sabe que algo terrible sucedió allí. Cada año cuando era niño, mi familia solía ir en estos grandes viajes de camping. Siempre estaba muy emocionado porque vivíamos en Sonora, donde prácticamente no hay nada, y acampábamos en Chiapas. Ver árboles y pasto era mi parte favorita, pero también tenía la oportunidad de ver a todos mis primos, y aunque solo nos veíamos un par de veces al año, éramos muy cercanos. Mi primo favorito, que era más como un hermano para mí, era Luis. Él tenía un año más que yo y éramos inseparables cuando estábamos juntos. Debido a lo que sucedió, nos volvimos aún más cercanos después de ese viaje de camping. Creo que a ambos nos llevó un tiempo entender realmente lo que pasó y lo que podría habernos pasado. Todo comenzó cuando ya llevábamos 2 días allí. La mayoría de nuestra familia estaba o en el lago o alrededor de la fogata hablando. A Luis no le gustaba nadar, así que decidimos jugar en el bosque en su lugar. Jugábamos una versión de la captura llamada el poliladrón, alternando entre ser el policía y perseguir al otro que era el ladrón hasta atraparlo. Jugábamos durante horas, pero en el bosque es fácil seguir corriendo y no saber hacia dónde vas. Tratamos de hacer lo mejor posible para mantenernos a la vista, pero cuando Luis empezó a perseguirme con un palo enorme, creo que mi adrenalina se activó a toda velocidad. No sé cuánto tiempo corrí, pero terminé en lo que parecía ser un antiguo remolque. Luis no estaba muy lejos, pero recuerdo que tiró el palo y se concentró en lo que ambos suponíamos que era un remolque abandonado. Discutimos sobre investigarlo más a fondo y no estoy realmente seguro de por qué, pero decidimos no hacerlo. Empezamos a caminar de regreso, pero realmente no sabíamos hacia dónde íbamos. Probablemente unos 10 minutos después de nuestra caminata, vimos a una pareja que venía hacia nosotros empujando un carrito de compras lleno de cosas. La mujer se acercó a nosotros y fue muy amable, mientras que el hombre se quedó atrás. Ella nos preguntó si estábamos perdidos, con quién estábamos, nuestros nombres y edades, y recuerdo que cuando le dijimos cuántos años teníamos, miró hacia atrás al hombre y luego hacia nosotros nuevamente. Nos dijo que no teníamos que tener miedo y que nos ayudaría a encontrar el camino de regreso a casa después de dejar sus cosas en su campamento. También dijo que podríamos hacer malvaviscos si queríamos. Luis y yo estábamos indecisos, pero ella parecía ser realmente amable y aún era de día, así que por alguna razón, eso hacía que todo fuera mucho menos sospechoso. En mi cerebro de 7 años, la gente mala solo hace cosas de noche, así que estábamos bien. Caminamos con ellos un rato siguiéndolos de regreso a su campamento. Mientras ella y Luis hablaban, eché un vistazo al carrito de compras. Estaba lleno de un montón de cosas de metal oxidado que parecían ser basura que habían encontrado en alguna parte. Empecé a sentirme realmente incómodo y podía notar que Luis también lo estaba. Cada vez que miraba al hombre, nunca estaba sonriendo, y a veces me miraba con una mirada en blanco. Esto fue hace 18 años y todavía recuerdo lo espeluznante que se veía. Caminamos un poco más hasta que el remolque volvió a estar a la vista y la mujer tomó las manos de Luis y las mías, y preguntó si estábamos emocionados por hacer malvaviscos. De repente escuché que llamaban a Luis y luego a mí. Todos nos detuvimos por un segundo y la mujer apretó mi mano un poco más fuerte. Le preguntó algo al hombre sobre qué deberían hacer. Él respondió, pero no recuerdo qué dijo. La mujer empezó a girarnos hacia el remolque mientras nos sujetaba más y más fuerte. También empezó a apresurarse en una especie de paso rápido. Miré hacia atrás y vi a mi hermana a través de los árboles. Sin dudarlo, grité su nombre y la mujer me soltó inmediatamente la mano. Luis y yo corrimos hacia ella mientras ella se acercaba hacia nosotros. Mi hermana gritó a los demás que nos había encontrado. Mis padres agradecieron a la pareja que les contó esta elaborada historia sobre cómo habían estado tratando de encontrar a nuestros padres durante un tiempo.
y que éramos unos niños tan dulces y todo. Recuerdo que mis padres invitaron a la pareja a comer hamburguesas, pero afortunadamente ellos declinaron. Creo que porque la mujer era tan amable y que nos encontraron a salvo, mis padres no lo pensaron dos veces. Sin embargo, recuerdo a mi papá y a mi tío hablando sobre lo espeluznante que era el tipo. Mi primo y yo terminamos contándole a mi hermana que nos encontró que la pareja era extraña, pero no creo que entendiera a qué nos referíamos. No fue hasta que mi primo y yo fuimos lo suficientemente mayores como para entender que algunas personas tienen intenciones realmente malas, que volvimos a hablar de eso en profundidad, y ambos llegamos a la conclusión de que, por lo que parecía, estaban escasos de dinero y probablemente iban a vendernos o algo así. Durante años, mientras crecía, mantuve esto en secreto para mis padres porque se suponía que yo era el hombre fuerte de la familia, y pensar en ese momento me hacía sentir asqueroso y presa fácil. Luis también se sintió avergonzado porque era mayor que yo, y sintió que había fallado en protegerme. Finalmente, le contamos a nuestros padres hace unos años, pero desearía haberles dicho de inmediato, y tal vez algo podría haberse hecho. Hoy en día nunca dejo a mis hijos fuera de mi vista y siempre les hago saber que pueden decirme cualquier cosa sin miedo a ser juzgados, especialmente a mi hijo.